Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Bueno, siempre es un placer, un honor poder compartir lo que vamos encontrando en el camino o a lo largo de los años. Hoy, este tema, voy a concentrar una serie de planteamientos que pueden romper un poco el esquema tradicional. Así es de que es muy importante que ustedes, el día de hoy, estoy seguro que van a aprender cosas nuevas y algunas investigaciones muy recientes, descubrimientos más recientes como precisamente la neurociencia y la física cuántica. ¿Qué piensan al respecto del cuerpo humano? Hoy puede cambiar su concepto del cuerpo humano totalmente, y estoy seguro que eso va a ser para bien. Eso va a ser para bien. Entonces, la salud y el cosmos es un tema que durante muchos años lo fui preparando, pero hoy que estuve en Europa me motivó mucho a poder compartir información. Estuve en Alemania, en el Museo de la Medicina, y me impacté y me motivé a poder compartir información sobre la astrología y el cosmos, y la salud y el cosmos. Entonces, porque el origen de la medicina hace 3000 años, ¿sí? Con Hipócrates, que además su padre era médico y su abuelo era médico también. Imagínense, 3000 años, hace más de 3000 años. O sea, antes de Cristo, se tenían las bases, fue lo que fueron las bases de la medicina actual moderna, ¿no? Todavía se siguen conservando algunas cosas y otras, como el juramento hipocrático, que hoy van a conocer algunas versiones que se van a quedar así de una se van a quedar. Muy bien. Entonces, los invito a que abordemos este tema, pero antes, para quienes son nuevas o nuevos, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a adentrarnos en el mundo del cosmos, de las estrellas y la salud, la luna y el sol, el día y la noche. ¿Qué tanto influyen en nuestro metabolismo? ¿Qué tanto influye un día que no sale el sol? Si ustedes van a Europa, el sol no calienta. En Europa el sol no calienta, no se queman, no sudan. Qué interesante, ¿eh? Hoy que estuve por allá en los meses pasados, el sol no calienta, no lo hace sudar a uno. Y es interesante, ¿no? Y la luna, otro tanto. ¿Qué pasa con la luna? Hay muchos mitos y leyendas, pero la salud tiene que ver mucho, la luna en la salud tiene que ver, el sol también. Hoy vamos a ver algunas investigaciones interesantes sobre esto. Y bueno, el programa general es la introducción, la salud y la astrología, Hipócrates y la salud, la carta natal, la importancia de la salud, descubrimiento de la carta natal, de sus órganos débiles y para sanarlos, descubrir los ciclos de alto riesgo, el método más adecuado para evitar las enfermedades. Prevenir siempre será mejor que curar. Así es de que definitivamente es muy importante, que aprendamos a prevenir en vez de andarnos curando después. Pues se cura es cuando ya se está enfermo, pero se puede evitar, ¿no? Bueno, me presento porque para algunas personas ya soy conocido, para otras soy apenas un, un expositor más de tantos, y bueno, hoy les comparto esta parte que es muy importante. Eh, ¿Quién soy yo? Bueno, soy un ser humano inquieto que le gusta investigar eh, en varias líneas del conocimiento humano, y una de ellas, bueno, es el arte, otra es la psicoterapia y otra fue la astrología. Siempre desde los 10 años me llamó la atención la astrología. Empecé
Ya a los 18 estudié ya más profesionalmente la astrología. A los 23 ya formé grupos y escuelas de astrología. A los 28 ya tenía un consultorio bastante grande en el centro de la ciudad y tengo más, bueno, más de 52 años estudiando la astrología. Y en ese proceso el área de la salud es sumamente importante. Así de que he estado haciendo proyectos con pediatras, con cirujanos, he trabajado conjuntamente con ellos para ayudar a los pacientes a que salgan bien de las operaciones. Un proyecto que tuve que fue con un pediatra, sacamos la carta natal del bebé recién nacido y le dirigíamos a la mamá los medicamentos debe tener listos porque pudiera enfermarse de cualquiera de los órganos que estaban débiles que detectábamos. Así es de que también ayudó mucho esta parte y en operaciones de corazón abierto, en cirugías mayores, en problemas de cesárea. Las cesáreas cuando se programan deben ser bien programadas porque normalmente es muy común que se hagan así, nada más al azar o se acomoda en un horario, casi siempre son por las mañanas, que casi siempre, ¿no? Es raro cuando sean por la noche porque son complicaciones ya de parto. He estado de una u otra manera involucrado en esto, en Ecuador, en otros países he dado cursos sobre astrología médica a un grupo de astrólogos, de los mejores astrólogos de Ecuador. Me tocó irles a dar una clase, fueron como de 5 horas, un taller de astrología médica. ¿No? Y entonces se quedaron sorprendidos de algunos detalles, ¿no? Esto es muy importante, he trabajado me han hecho exámenes para ver si funciona este método en el Sindicato Estatal de la Salud, porque donde se conforman, donde se reúnen los médicos, trabajadores de la salud, y me presentaron un caso que lo resolví, no solamente le dije, bueno, esto se va a operar de tal parte, pero ese no va a ser la solución, porque el origen de su problema viene de otro órgano, no de ese. Se quedaron impactados. La verdad hay cosas, y a lo largo de mi carrera profesional y también en otros países he hecho algunos trabajos de ayudar a la gente. Tuve un programa de radio durante un año desde Colombia donde ayudé a la gente todos los días, atendía 4, 5, 6 gentes en un programa de radio. Duré un año haciendo eso. O sea, atendí y hay muchas gentes que corrigieron sus problemas. Muy agradecido porque cuando fui a Colombia me buscaron y realmente me llevaban muchas cosas, frutas, galletas. Me llevaban tantas cosas que éramos 8 los que íbamos y no nos alcanzamos a acabar todas las cosas que me dieron. Realmente yo me siento en esta parte, no soy médico, aclaro, no soy médico, soy astrólogo. Sin embargo, los conocimientos que me ha permitido adquirir en el estudio de estos 51 años me han permitido detectar problemas que incluso la misma ciencia actual, con las mejores máquinas no han podido detectar. Luego les hablaré de esto más adelante. Un caso que atendí, que los mejores hospitales de México y de Estados Unidos no pudieron resolverlo. Yo la curé en una semana. Yo la curé detectando primero su órgano que tenía dañado y cambiándole su alimentación. Y en una semana la persona se recuperó sin medicamentos, nada más, dejando de comer ciertas cosas que estaba comiendo. Nada más, sin medicamento. Hoy vamos a encontrar que es muy importante que sepan que hoy, bueno, en la era del Acuario, el ser humano tiene que hacerse responsable de su salud, ya no hay pretexto. Hay muchas formas, hay muchos conocimientos, muchos cursos y talleres, y este es uno que le va a permitir comprender un poco la importancia de los astros en nuestra salud. Así de que, bueno, ese soy yo, y bueno, he tratado de aplicarlo en mi vida esto, la verdad, y bueno, aquí estamos.
bueno, 70 años casi. El Seguro Social que aquí de mi país me hizo un estudio una vez por equivocación, porque creían que tenía yo un problema serio. Y ese estudio muy profundo, se quedaron sorprendidos porque me dijeron, usted tiene, en aquel entonces tenía 60 años, y usted tiene 60 años, pero en realidad biológicamente aquí, de acuerdo a los estudios, tiene 40 años. Les voy a pasar las claves, cómo se puede estar por dentro más joven que por fuera, como ven. Bueno, ya paso al siguiente tema que es muy importante y paso a las siguientes reflexiones. ¿Realmente nuestro cuerpo está hecho de materia? ¿Realmente? ¿Qué es en sí la cronobiología? ¿Qué es la cronomedicina? También la cosmobiología, ¿qué es la farmacocinética? ¿Qué es un cronoma? No un cromosoma, ¿no? ¿Qué es un cronoma? ¿Qué es, qué nos dice la neurociencia al respecto del cuerpo y la física cuántica? ¿Cuál es por primera vez hoy voy a hablar de esto, que no he hablado, ¿cuál es el ciclo de fertilidad del hombre? ¿Cuál es su ciclo? Si la mujer es de 28 días, del hombre, ¿cuál es su ciclo? Su ciclo de vitalidad y de fertilidad, aunque usted puede decir es que es de todos los días, no. Hay un ciclo que también tiene el hombre que hoy voy a compartirlo, ¿sí? Entonces, ¿y de cuántos días es su periodo? ¿Cuál es ese calendario cósmico del ciclo de la mujer? ¿Sí? La palabra higiene, ¿sabe de dónde viene? ¿De qué diosa? Es de la diosa de la medicina. ¿Quién fue Asclepio? ¿Quién fue en la antigüedad? ¿Qué plantea la era de Acuarios al respecto de la astrología? ¿Qué es la astrología médica? ¿Qué es en sí la cuadratura de la vida? Esto y muchas cosas más vamos a platicarlas hoy. Al final, podamos hacer algunas aplicaciones en alguna de las cartas natales que traigo como ejemplo. Así es de que bienvenidos a este tema. Los dejo pensando mientras avanzo en el desarrollo de este planteamiento. ¿Qué dice Carl Sagan al respecto del cosmos? El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Nuestras más ligeras contemplaciones del cosmos nos hacen estremecer. Sentimos como un cosquilleo nos llena los nervios, una voz muda, una ligera sensación como de un recuerdo lejano, como si cayéramos desde gran altura. Sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios. En verdad, seguimos descubriendo cosas como lo que hace algunos años se descubrieron océanos en los satélites de Saturno, océanos de 3 kilómetros de profundos, como ve, se han descubierto cosas increíbles en los últimos tiempos, ¿no? Al igual que usted sabe que vamos a llegar a Marte, en el buen sentido de la palabra, en el año 2030, ¿sabe usted que los primeros astronautas están preparando para ir a aterrizar a Marte? Bueno, muchos acontecimientos hay en puerta y es interesante. Así es de que 6 años, que son 6 años, para poder ver lo que vimos en aquella época de la llegada a la luna, ¿no? Bueno, esto incluso muchas cosas más vamos a hablar. El maestro de la Ferrer plantea que el ser humano es un puñado de sales minerales con fuerzas cósmicas. Así lo plantea el maestro de la Ferrer, un estudioso de la cosmobiología y uno de los grandes maestros. Y
que dejó muchas predicciones y que estudió profundamente las predicciones de Nostradamus y aprendió el método de esas predicciones y dejó escritos varios libros, esos libros que se han perdido, pero algunas cosas se han recuperado, algunas de sus predicciones. En verdad, yo tuve la oportunidad, él transmitió a algunos discípulos este conocimiento y yo tuve la oportunidad de recibirlo del labio oído de uno de ellos que recibió del maestro Laperrière esta información. Así es de que tuve esa dicha y gracias a eso me he metido a fondo a la astrología. Muy bien. Pero, ¿qué plantea Franz Halbert? ¿Quién fue? ¿Quién fue este gran señor que vivió 93 años? Dice bien. Frank Halbert, el padre de la cronobiología, dirige desde el centro que llevó su nombre en la Universidad de Minnesota el proyecto BioCodes. Fíjese curiosamente del mismo signo que yo, con 3 días de diferencia, pero con muchos años de distancia, ¿no? 5 de julio de 1919, pero observe bien, porque luego vamos a ver los ciclos de la muerte de una persona. La gente muere cerca de su cumpleaños o pasando tantito su cumpleaños. Si usted se ha dado cuenta, hoy los dos casos de las personas que han fallecido están precisamente, ellos fallecieron unos meses antes, un mes antes de su cumpleaños. Los casos que voy, los casos que voy a uno de los casos que vamos a ver. Pero él que plantea con respecto, ¿qué descubrió? ¿Sí? ¿Qué descubrió él? Bueno, descubrió muchos los ritmos que guardan el famoso el cronoma, el código genético cósmico. Quizás nunca había oído hablar de esto. Usted, el cronoma, no el cromosoma, el cronoma, que es el código genético cósmico. ¿Y qué es ese cronoma? ¿Qué es ese cronoma? ¿Sí? Todo el universo tiene ritmos, tiene tiempos, y esto es que en el organismo hay cronomas que registran los tiempos cósmicos de las estrellas, de los planetas, de la luna, de la Tierra, de los movimientos que tiene. Hay un reloj biológico que tenemos, ¿sí? Muy parecido a lo que es el código genético, pero este es el código genético cósmico, que le llamamos cronomas, ¿sí? Está relacionado con los ciclos cósmicos que ha dado lugar a una disciplina, la cronoastrología. Junto con la cosmobiología, realmente realizan un profundo análisis de la vida. Así de que es interesante cómo lo plantean. Eso es bueno desde el inicio del del siglo XX, del inicio cuando nace este gran personaje. Pero bueno, aquí uno de los conceptos que van a tener que cambiar ustedes. Yo también me sorprendí porque siempre decía que bueno, el cuerpo humano está hecho de materia, pero en los grandes estudios que se han hecho hoy, últimamente en la neurociencia, la física cuántica, ¿qué cree? Hay un nuevo paradigma y el cuerpo no está hecho de materia. Solo el 3% del cuerpo está hecho de materia. Entonces el 97% es energía. ¿Eh? Y la materia cambia solo con la energía. Entonces, por eso donde ponemos un enfoque, ponemos nuestra energía. ¿Sí? Newton decía, la materia se cambia con la energía y el objetivo de la materia es volver a su estado natural del ser. En realidad, somos 97% de energía y como tal, estamos conectados a la energía cósmica y a las energías cósmicas que existen, que son de diferentes tipos, ¿sí? Las energías cósmicas. Y entre uno de ellos son los planetas, las estrellas, ¿sí? Las estrellas. Así es de que es muy importante entender esto.
Esto rompe nuestro paradigma. En realidad el cuerpo humano no está hecho más que del 3% de materia. Todo lo demás es energía. Entonces, ¿qué les dice? Realmente hay una influencia de esas energías cósmicas en nosotros. Si estamos hechos de energía, somos como una pila humana. ¿Sí? Así es de que esas energías que llegan, que entran y que no las vemos, pero que entran a nosotros son energías cósmicas, energías de los planetas, de las constelaciones, en fin. Esto es muy importante entenderlo para comprender esta parte de cómo la salud tiene que ver con el cosmos. Somos polvo de estrellas, polvo de estrellas. Ese 3% son nuestras sales minerales, lo que plantea el maestro Lafayette. Somos energía cósmica con un puñado de minerales, ¿sí? Con 12 minerales esenciales para la vida, que un día más adelante, bueno, ya he dado un curso solamente de eso, cada signo, y en su carta natal, cada signo tiene una sal mineral, y cuando usted no consume los alimentos que tienen esa sal, su órgano se enferma, cierto órgano se enferma. Eso va a ser parte de uno de los temas que voy a dar en un diplomado próximamente. Así de que, bueno, vamos a continuar. El ciclo cósmico del hombre. Mucho se habla de la mujer y que los 28 días y que todo esto y que ya no la sabemos, ¿sí? Pero del hombre no se habla. ¿Y por qué no se habla? Porque nadie se ha puesto a pensar que el hombre también tiene un ciclo de vitalidad, de altas y de bajas, y que eso sucede exactamente cada 687 días, un año con 322 días, casi 2 años. Cada 2 años el hombre se renueva, empieza un proceso de renovación muy fuerte en el hombre. Esa parte de este ciclo no se conoce, no está en ningún libro. Eso yo lo descubrí estudiando el comportamiento del ser humano y el ser humano, el hombre, en su género de hombre, el ser humano, un género de hombre, tiene un ciclo de un año con 322 días. Y es interesante, yo observando todo el comportamiento de los hombres de más de 70,000 personas que he atendido, descubrí que este ciclo es muy importante en el hombre, que nunca se ha estudiado en realidad. Y bueno, aquí pongo un detalle para que no se me olvide compartirlo, que es en el día, en el 2030, 6 astronautas van a viajar a Marte y se van a posicionar allá. Y van a recorrer Marte con algún vehículo especial que van a llevar. Así de que esto es interesante, se los voy adelantando para que se vayan preparando. No está lejos, estamos a 6 años, fíjense, ¿no? En 6 años va a ser algo espectacular, ¿no? Si la llegada a la Luna fue espectacular, fue un sacudida psicológica, mental, cósmica, llegar a Marte va a ser algo parecido, ¿no? Para nosotros, yo tenía, no sé, tenía cuántos años, pues que tendría unos 12 15 años, por ahí cuando sucedió la llegada de la Luna, ¿no? Y fue impactante, ¿eh? Porque bueno, en aquel entonces todavía no había televisiones a colores, ¿sí? Era en blanco y negro. Y nomás lo tenían la gente que tenía dinero en la colonia, en toda una colonia a veces tenía íbamos a verla ahí, la televisión. Bueno, continuando con esta parte que es muy importante, la crono, la cronobiología ha hecho descubrimientos muy importantes que nos dan realmente una pauta para comprender que los astros influyen en nuestra salud definitivamente, ¿no?
Las manchas solares que se dan en un ciclo aproximado de cada 10,5 años, ¿sí? Coincide precisamente con las tormentas, de que hay mayor cantidad de tormentas cada 10 años y medio. Y es cuando coincide la mayor incidencia de infartos cardíacos en la Tierra. Qué interesante, ¿no? El sol gobierna el corazón. Nuestro corazón representa un sol. Es un sol para el cuerpo, es un sol, porque ahí viene la vida. Para el corazón se para la vida. ¿Sí? Esto es muy interesante, esta vinculación. Realmente hay estudios científicos que aseguran y pueden demostrar que esto sucede así y que es repetitivo cada ciclo que hay. Una gran cantidad de infartos sucede en el planeta. Así de que esto es interesante. Son algunas de las cosas. Hay muchas enfermedades, la hipertensión, investigaciones que han hecho sobre 23 países se han investigado sobre la hipertensión y tiene que ver mucho con ciertas posiciones del planeta. Incluso nuestra posición de las 24 horas también tiene que ver con todo el proceso de la mujer, de sus 28 días, ¿no? ¿Sí? El ciclo menstrual que tiene que ver mucho con la luna, el ciclo de la luna, hay un ciclo también de fertilidad y de infertilidad, y esto es muy importante y tiene que ver mucho con precisamente eh, con el calendario cósmico femenino que hoy, pues la gente no quiere batallar, la gente no quiere batallar. Yo apliqué ese sistema en nuestra vida particular, en nuestra vida de pareja, lo aplicamos este método y nunca tuvimos que usar nada, nada, no tuvimos que hacer nada. La mujer debe llegar a conocer perfectamente su ciclo de fertilidad eso se puede estudiar y hoy ya en día ya no estudia, es más fácil tomarse una pildorita o hacer un parche o ponerse un parche, o ligarse, es muy fácil más ahora, ¿no? Hoy con tanta tecnología, pero la mujer cada día es más infértil, cada vez tiene problemas de infertilidad muy serios. Y bueno, la astrología, cronobiología, y la cronobiología hay un tiempo también, hay un momento en que están ciertos planetas ubicados y puede haber concepción. Hoy se sufren muchos problemas de infertilidad, hay mucha infertilidad en el hombre y en la mujer también. Hay muchos problemas de infertilidad. Me ha tocado atender algunos casos con resultados muy favorables, incluso con la fecha precisa que yo le di que iba a salir embarazada la persona, con fecha precisa, así como le hacen algunos médicos para poder calcular el momento de nacer. Yo para el momento de la concepción hay un método para saber cuál es el momento más fértil de la mujer. Cuando hay problemas que es por deficiencia en cantidad de espermas de parte del hombre o que tiene algún problema la mujer por sus óvulos o los ovarios, en fin, su proceso de, de fertilidad. Hoy en día muchas las mujeres tienen una inestabilidad en sus ciclos menstruales. Hay un desorden, pero y usted debe de saber cómo se curaba antes los desórdenes precisamente de ese ciclo de la mujer. Los médicos recomendaban que pusiera una lamparita en la noche, una lamparita en la noche, que durmiera con una lamparita o no con vela, con una lamparita. ¿Por qué? Porque la luz de la noche estimula la glándula pituitaria. La glándula pituitaria necesita oscuridad para activarse, para hacer otro trabajo interno. Y cuando usted le pone luz, entonces activa el sistema glandular, ciertas hormonas se generan ahí y normalmente algunas ayudan y otras enferman. Uno de los investigadores más grandes que han encontrado las personas que tienen turnos nocturnos son candidatos a cáncer. Se han estudiado las personas y cáncer de colon.
Ya se hizo una investigación de muchos, de gente que tiene son veladores, tienen una vida, un trabajo nocturno, que tienen un horario nocturno. Las azafatas tienen un gran problema, ¿sí? Las mujeres, las azafatas pueden llegar a quedar infértiles, tanto están en el área y los cambios de horarios les afecta bastante, ¿no? Las azafatas. Muchos no saben, pero muchos quisieran ser azafatas, pero no saben que pueden. Si desean no tener hijos, está bien, hágase azafata, pero tienen muchos cambios en su situación hormonal, mucha irregularidad, y esos cambios de un horario a otro es un descontrol, ¿no? Yo recuerdo cuando fui a Europa, decían, ay, yo decía, qué exagerado que llegan y que no se hallan, porque el cambio de horario, decía, qué exagerado, cuando llega, de repente el cuerpo se vuelve loco, de repente quiere comer cuando es hora de dormir, y después quiere dormir cuando es hora de comer. Se vuelve medio loco el cuerpo cuando cambiamos a una meridiano diferente y cuando nos lleva el avión y nos hace esa jugada de retroceder, ¿sí? Y llegar a otro lugar, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy interesante lo que sucede en el cosmos. Cambios, no lo mismo si usted vive en la parte norte que en la parte sur o en medio. No es lo mismo si usted vive en el planeta, en el meridiano, eh, en el Ecuador, si en el punto cero del Ecuador, o vive en el punto cero del meridiano, en la parte norte. Sí, no es lo mismo. El efecto del sol es diferente. Casi no hay sol, en Europa casi no hay sol. No, días soleados es muy poco lo que hay. La gente tiene que ir a solearse a España, tiene que bajar a lugares como España, las playas, bajarse, ¿no? Pero muchas playas son frías. En realidad no son playas funcionales. En fin, bueno, este es una visión de lo que viene siendo la estructura astrológica hindú. Es una estructura astrológica hindú. Ustedes pueden ver esta parte. Lo pongo esto como un comparativo a lo que viene siendo el código genético, ¿sí? Las letras que tienen los escalones del código genético, que es la G, la A, la U y la C, que son precisamente hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y, a ver, hidrógeno, nitrógeno es hidrógeno, que representa el elemento agua, oxígeno, el aire, carbono y el cuarto elemento que es nitrógeno. Entonces, son los cuatro elementos que habla la astrología y se los voy a demostrar. Es la base fundamental de todos los millones de escalones que tiene nuestro código genético, ¿no? Que si se llegara a extender, dicen que alcanzaría, pues casi llegaría a la luna. Si extendieran célula por célula del código genético, llegaría a la luna, de tan grande que es. Entonces hay una vinculación con la astrología, nuestra genética también. Aquí vemos otro sistema, que es un sistema, ¿sí? También parecido, pero es con los 68 hexagramas. Hay una convergencia en la salud también, y se puede estudiar la salud de una persona a través de este sistema. Es una de las escuelas modernas que hay que combinan cábala, combinan astrología y lo que es el I Ching. Con esas tres cosas pueden llegar a descubrir cosas interesantes de la salud de la personalidad, ¿no? Se le conoce como diseño humano a esta técnica. Bueno, les decía pues, que los cromosomas están compuestos con cuatro brazos, que cada uno de esos brazos está precisamente en proporción diferente. Tenemos hidrógeno, que representa la cantidad de agua, ¿sí? Nitrógeno,
que representa el fuego, el carbono que representa la tierra y el oxígeno que representa el aire. Curioso, se nos ha dicho que tiene, que tenemos más agua, ¿verdad? En el cuerpo, pero si se dan de cuenta, tenemos más oxígeno, claro, considerando que el agua tiene una parte, o sea, oxígeno tiene cierta cantidad, ciertas partículas en el agua. Tenemos más oxígeno, somos más, más realmente, somos más aire, tenemos mucho aire, es un elemento más gaseoso, el cuerpo es gaseoso desde el punto de vista químico, pero en sus estructuras moleculares es energía. El oxígeno genera un tipo de energía determinada. ¿Y esto dónde lo vemos? En la carta natal. Porque es importante saber cuánto hidrógeno tengo yo, cuánto nitrógeno. Si la persona que le falta el nitrógeno no tiene energía para hacer las cosas, fíjese en usted, es lo que da la energía. El nitrógeno es el fuego que activa las cosas. El carbono es el que le ayuda a concretar las cosas. El oxígeno a comunicarse, a desplazarse, ¿no? ¿Sí? Y bueno, el que le ayuda, eh, bueno, el carbono le ayuda a concretar cosas, ¿no? Pero veamos una aplicación práctica. Esto lo vemos en una carta natal, ¿sí? Aquí tenemos una carta natal, ¿sí? Esta carta natal, entonces nos habla aquí, lo voy a marcar, lo voy a marcar aquí con el pulsor. Aquí, ven, nos vamos aquí y en la parte dice 3 de fuego, ¿sí? 3 de fuego, 0 de tierra, 2 de aire y 5 de agua, ¿sí? Hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Entonces falta tierra. ¿Qué falta? Entonces falta la parte de los minerales que hay que trabajar ahí para concretar. Falta en el mundo tradicional es concretar en el mundo material, ¿sí? Entonces la salud tiene que crear una estructura más sólida, trabajar más con sus las sales bioquímicas que corresponden. Lo seguro es que haya deficiencia en sales bioquímicas de acuerdo a su signo y algunas casas en su carta natal. Entonces, esto es muy importante. Hay gente que no le da importancia a eso, porque alguna gente se cansa, perdón, se cansa, se cansa, entonces cuando la gente que nació cansada no tiene fuego. Cuando hace una actividad se cansa rápido, no tiene fuego, no tiene nitrógeno, ¿sí? El carbono, la falta de practicidad en la vida, anda disperso. El aire, la falta de intelectualidad, genera el aire, desplazamiento. La mente ayuda a desplazarnos por dentro a lugares y a distancias y a cosas. Y el agua, la parte emocional de la persona, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Con esto podemos determinar los 4 humores que habla Hipócrates como base fundamental de la medicina, donde nace todo, de los 4 elementos, las carencias y la falta de eso que vamos a ver más adelantito. Entonces, una carta natal es un gráfico que nos permite, aquí como ustedes están viendo, para quienes por primera vez han visto esto, pero es raro que no todos, que no hayan visto ya eh, que no hayan visto, que no sepa alguien ya de una carta natal. Todo el mundo sabe y la puede conseguir hasta gratis en internet. Esta carta natal representa el primer día de nuestra vida representa toda nuestra vida. Es un ciclo de 12, de 2 horas cada uno. Y aquí tenemos desde el punto cero, que representa el momento de nacer, cada 6 años podemos ver qué va a pasar en nuestra salud cada 6 años. De aquí, de los 0, el momento de nacer a los 6 años, vemos aquí.
qué acontecimientos podemos vivir, incluyendo aspectos de la salud. Hay áreas de la salud muy específicas que tenemos el segundo, ¿sí? Que son de los 6 a los 12 años y así de los 12 a los 18, de los 18 a los 24, de los 24 a los 30, de los 30 a los 36. Y usted puede ubicarse en esta parte, es un área de la salud muy importante, esta parte de los 30 para esta persona, en general para todos, pero si usted no tiene planetas en esa casa, generalmente su salud es mejor, más estable. Pero si usted tiene planetas y cada planeta tiene que ver con un órgano o con un sistema del organismo o con ambos. Imagínense aquí, se ve el hígado, vías respiratorias, intestinos, corazón, columna vertebral y el sistema neurológico. Nada más. En una sola área de la salud. Y luego tenemos el área del matrimonio, que también esta área yo descubrí que es un área de la salud. Descubrí después de ver muchos casos que cuando alguien tiene planetas ahí van a influir mucho en su salud. Y luego está la casa 8, que es la casa de la muerte. Ahí es donde se ve cómo vamos a morir. ¿Cómo? No hay más que dos vías, por enfermedad larga o corta o por accidente. No hay más que eso. Y accidente provocado o accidente sin provocar, provocado por otros. ¿Sí? Hay accidentes provocados por nosotros mismos, como puede ser el suicidio. Se considera un accidente de muerte provocado. Y tenemos la casa 9, lo espiritual, la profesional, el grajo 11 que representa nuestros proyectos, nuestras amistades y protectores, y luego la casa 12, hospitales. Aquí vemos cuál es la enfermedad que nos va a llevar al hospital. Al hospital. Aquí son las enfermedades graves, aquí son las enfermedades normales, gripitas, ¿sí? Gripas, cosas sencillas, problemas de digestivos, problemas un poco nerviosos, ¿sí? Un poco de columna, pero aquí se ven crisis profundas y depresiones profundas cuando alguien tiene planetas aquí en el área 8 que es el área de la salud, de la crisis e incluso de la muerte. Y luego el área de aquí de la casa 12 representa el área de hospitales, de reclusiones voluntarias o involuntarias. La cárcel es una forma de reclusión involuntaria. El hospital es una cárcel de reclusión voluntaria y a veces necesaria, se tiene que quedar ahí. Sin barrotes, sin barrotes, pero es una cárcel, una reclusión, podemos estar recluidos. Aquí podemos ver si tenemos planetas el riesgo que tenemos de ser recluidos por alguna enfermedad determinada, que puede ser grave, que realmente cuando se queda en un hospital es porque es grave. Y bueno, en esta parte de la casa 4 aquí en ese pedacito de aquí, se puede ver, se puede ver cuál va a ser nuestra última enfermedad, si vamos a morir de accidente o vamos a vivir, tener un problema de salud, y si va a ser corto, largo, va a ser muy desgastante o va a ser inmediato, ¿no? Fuerte. Entonces, esto, bueno, lo vamos a estudiar en el diplomado que vamos a tener en marzo. Vamos a estudiar todo eso a detalle. Vamos a descubrir, escudriñar todo lo que es área de su salud para saber qué órganos tiene del hígado, pero sobre todo, no solamente vamos a descubrir eso, sino que vamos a descubrir cómo neutralizarlos. Vamos a estudiar qué alimentos hay que consumir para neutralizar cuando los órganos están débiles. Los órganos tienen una vibración cósmica, recibieron una energía, pero a veces esa energía que recibieron en el momento que nacimos, esos órganos, algunas energías no venían bien, entonces dejaron los órganos débiles y nosotros podemos detectar cuáles órganos son y podemos evitar una enfermedad futura. Eso es muy importante. Así de que esta es para que tengan una idea de cómo podemos ver la salud en una carta de una persona, ¿sí? El día de hoy hice un estudio de una persona de España muy interesante y vi un punto de su salud. Me dijo, es que sí, y es que tengo, sí, ya me había dado cuenta, pero no lo he hecho, pues hay que hacerlo,
puedes evitar esto. Y además, digo, aquí, bueno, desde luego una persona que se puede hablar, no todas las personas se les puede decir todo de la salud. La verdad que he aprendido a ser discreto porque una vez una amiga me dijo, no, yo sé que no nos dices todo cuando nos lo lees la carta, no le digo, es que les digo lo que necesitan para ese momento. Dijo, es que yo estoy preparada, me dijo, yo dime tú, dime todo lo que tú veas. ¿Estás segura? "No, creo que estés preparada. No, sí, sí estoy, que le digo. Quedó traumada como una semana, hasta que tuve que ayudarle y sabes que no, vamos a trabajar terapia, ¿no? Ya ves, te dije que no estaba preparada, quería saber todo. Hay momentos y hay cosas que se tienen que decir y hay otras cosas que no. Hay, había un astrólogo de Monterrey, ya no lo he oído, que él por 5,000 pesos sacaba la fecha de su muerte y se hizo famoso, ¿eh? Mucha gente iba porque querían saber cuándo iban a morir. No se trata de esto, no los quiero asustar. Lo que quiero es que sepan que pueden detener procesos de deterioro de sus órganos y eso es lo más importante, ¿no? Cada uno tiene su fecha de caducidad. Podemos cambiar todo, cualquier aspecto de la carta natal, cualquier aspecto lo podemos cambiar en el área de la personalidad, del dinero, de la forma de pensar, de la relación con la familia, con los hijos, cosas de la salud, de la pareja, cuestiones íntimas, espirituales, profesionales, amistades, pero la fecha de caducidad no la podemos cambiar. Usted o muere enfermo o muere sano. Ah, ¿cómo está eso? Pues la idea es morir lo más sano posible para que le cueste trabajo a la muerte llevarnos, ¿sí? La idea es de morir sano, no enfermo. Ese sería el reto nuestro. Y para eso es mejor prevenir que curar. Sin embargo, si ya está enfermo, puede aprender a curar lo que está, ya está dañado, ¿sí? Lo que ya está dañado. Entonces, esto es muy importante y este esquema realmente se puede hacer un diagnóstico muy, muy preciso. Alguna vez hice un comparativo con un iriólogo, esos que ven el iris y que también en el iris se ven los órganos y las enfermedades. Él hizo una consulta con una persona y yo hice la misma, le hice la carta natal y dije, y coincidimos con las enfermedades que yo veía en la carta natal con las que él veía en el iris. Coincidíamos. La diferencia es que yo aquí podemos ver fechas, podemos ver esa parte de cronobiología del tiempo que pueden suceder las cosas y podemos evitarlas, ¿sí? Podemos evitar eso. Entonces, pero evitar enfermarnos, la muerte no la podemos evitar, eso va a llegar porque tenemos una fecha de caducidad, ¿sí? Y muchas veces hay gente que muere por una caída y ya, hay gente que casi le queda destrozado su cuerpo y vuelve a vivir. Llegué a conocer, atender a una persona, y dice bien, una persona que fue atropellada, era un gran atleta y llevaba más de 100 operaciones. Me tocó atenderlo. Llevaba más de 100 operaciones hechas. Como ven, lo dejaron destrozado en ese accidente y tuvieron que reconstruir muchas partes de su cuerpo. Cosas así increíbles cuando alguien tiene que morir, cualquier cosa, cualquier pretexto, una caída, cualquier cosa y cae. ¿Sí? Pero hay gente, ¿por qué? Hoy les voy a presentar un caso por ahí de una persona que ya tiene como 90 y tantos años, creo que 95 años. Acaba de cumplir un acuariano. ¿Por qué tiene esa longevidad? Hay gente que nació para ser longeva, hay gente que nació para, para llevar media vida. Hay gente que nació para estar enferma toda la vida. Pero puede detener y cambiar eso, sí. Lo único que no puede cambiar es la fecha de caducidad, pero es mejor que nos agarre sanos, ¿sí? Es mejor que nos agarre sanos. Bueno, vamos entonces a continuar, porque esto es muy importante. Dice precisamente este gran personaje, el hombre es un cosmos pequeño y el cosmos es un hombre grande.
Estamos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Y estamos hechos a imagen y semejanza. Esto es muy importante. Y bueno, vamos a ver ahora qué es la ciencia de la salud cósmica, que es precisamente la cronobiología, cronomas o estructura del tiempo que están grabadas en cada individuo. El crónoma es tan personal como su genoma y su código genético. El estudio del crónoma y de su relación con los ciclos cósmicos ha dado lugar a una disciplina llamada la cronoastrobiología. Uno de sus objetivos es descubrir el ciclo cósmico que está en el origen de cada ritmo biológico humano. Ese ha sido el reto más importante de esta ciencia milenaria. Bueno, empezó en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. La cronobiología y también cosmobiología es uno de los objetivos de descubrir el ciclo cósmico que está en el origen de cada ritmo biológico humano. Esta indagación puede remontarse hasta el momento de origen de la vida, incluso desde el vientre materno, dentro y fuera de la Tierra. Y resulta cierta la teoría de que la vida llegó desde el espacio, transportada por cometas. Los cometas influyen también en nuestro proceso de vida, si no sabía. Tienen una función de fertilizarnos, sueltan un polvo muy fino y nos fertilizan, nos renuevan también el mundo vegetal y el animal. Otro interés de esta ciencia es la adaptación del ser humano y las formas de vida en las condiciones del espacio y otros planetas. ¿Sabe usted que los primeros astronautas que fueron a la Luna, el gran problema cuando no hay gravedad es que no hay electromagnetismo? Y al no haber gravedad, la falta de electromagnetismo enferma al ser humano, la falta de electromagnetismo. Y algunos aparatos eléctricos generan ese corte del electromagnetismo, ¿no? O el celular en la ropa, las mujeres, las damas que traen en la cintura su celular, están dañando sus ovarios, ¿no? El celular recibe una descarga eléctrica muy fuerte. Cuando se enciende, se hace una llamada o se recibe una llamada, se hace una descarga muy fuerte. Incluso hace muchos años se prohibía que prendieran celulares en las gasolineras porque era capaz, eran capaz de encender. Esa chispa puede brincar a la gasolina. No la vemos, pero existe esa realidad. Es curioso y resulta que la tecnología me pasó algo interesante en la tecnología. Tengo dos celulares, me llevé uno, el más, los dos me los llevé porque en uno tengo algunas cosas importantes y en otro tengo otras cosas también importantes, pero que son diferentes. Y entonces me llevé mis dos celulares. El más moderno resulta que no agarró señal allá, no agarró. Había que hacer un plan de pagos para cobertura internacional. No quise hacerlo porque me salía muy caro. Dije, voy a ver con la pura señal del hotel, con eso me defiendo. Y el viejito, el teléfono viejito, desde que entré, agarró señal sin tener que pagar ningún plan. ¿Cómo ven? Cosas increíbles que suceden. Resulta que cada vez los celulares lo están haciendo más desechables, para que usted cada año se compre uno. Entonces los viejitos agarran mejor buena señal. ¿Cómo ven? En Europa, imagínese usted, agarrar la señal. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Esa energía que baja y que hay y que nos marca esos ritmos en nuestro cuerpo que determinan nuestra salud. Esto es muy importante, esos ritmos. Entonces, los mejores métodos de diagnóstico, bueno, los tenemos podemos un método de diagnóstico muy bueno que nos da lo que es la cosmobiología o la astrología, pero Hipócrates fue un gran astrólogo. Y la teoría de Hipócrates es la teoría de los cuatro humores o humorales de los cuatro elementos, de la esencia que estamos hechos del universo, de esos cuatro elementos, ¿sí?
hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿sí? De esos cuatro elementos estamos hechos. Cuando hay un desequilibrio, suceden las enfermedades, ¿no? Y bueno, él habla mucho de esto, no voy a ahondar porque luego vamos a platicar más sobre él, sobre esta parte, ¿no? Me tocó estar y ver esta parte que él, así inicia la historia de la medicina en Alemania. En Alemania, en el Museo de Medicina, se inicia con Hipócrates y el planteamiento de los cuatro humores. Es un tema para abordarlo a profundidad y que se, pues se debe de comprender y se puede actualizar al momento que vivimos con la modernidad, que algunos ya han desechado esa teoría, ¿no? por, por otras cosas por los avances más que hay en maquinarias y demás. Pero le puedo decir una cosa, que en la carta natal puede descubrir cosas desde antes de que se vayan a hacer. Y es un método de diagnóstico muy, 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 muy fuerte, muy preciso. Podemos precisar incluso tiempos de que pueda aparecer la enfermedad, tiempos, fechas. Yo descubrí un método, un sistema para descubrir las fechas donde podemos enfermar más fácilmente, 3 fechas en el año. Usted, si se da cuenta, enferma en periodos muy continuos, cada año en las mismas fechas. Si usted llevara una cuenta de cuándo se enferma más, se va a dar cuenta que en ciertos meses se enferma más en el año. Pero yo le puedo decir qué día y cuándo termina esos ciclos. ¿Para qué? ¿Para qué saberlo? No para sufrir, es para que una semana antes que entre sus ciclos usted suba su nivel vital y pueda evitar que esos ciclos lo lleven a una enfermedad. E inclusive muchos de los accidentes que tienen los seres humanos son por distracción. Muchos de los seres humanos que tienen accidentes son por distracción. El cuerpo está distraído, está disperso, la mente, y porque el organismo no rinde, está al 50 o al 30% de su capacidad del cuerpo. Hay momentos que el cuerpo colapsa, no puede estar todo el tiempo trabajando al 100%. No, 3 meses al año el cuerpo está precisamente colapsado, no trabaja bien, no responde bien. Y es cuando más fácil se enferma. Puede agarrar una enfermedad yendo a un hospital y se puede traer 3 o 4 enfermedades. Personas que están en esos ciclos no deben de visitar hospitales o lugares donde hay contaminación también. Bueno, y esos ciclos se sacan con precisión, con días precisos. Esos ciclos, es muy importante conocerlo. Yo diría que es esencial. Les digo, en esos ciclos, le digo a la gente, ni se case, ni se vaya a ocurrir hacerse una operación en sus ciclos porque se le complica la operación, por muy sencilla que sea. Así de cuiden esos ciclos y lo vamos a aprender a sacar esos ciclos en un diplomado que tendremos en el mes de marzo. Bueno, este es el padre de la medicina, que es precisamente Hipócrates, que dejó muchas cosas interesantes, ¿sí? Y dentro de todo eso, bueno, hay que señalar que él era médico, astrólogo y alquimista, preparaba sus propios medicamentos y demás. Y curiosamente, estamos hablando de precisamente 400 años antes de Cristo, ¿sí? Pues estamos hablando más de 2000 años, más de 2000 años atrás. Que una persona llegara a vivir 90 años en esa época era un milagro, porque la edad para vivir en esa época era de 23 años, el ciclo de vida era de 23 años, 23, 25 años. La gente no vivía más de eso por las pestes que había y por todo. Pues, ¿qué cree él? ¿Por cómo le hacían entonces Hipócrates para vivir? Bueno, hay que estudiar su filosofía y su teoría, que eso lo vamos a hacer, bueno, en el diplomado. Hoy solo les quiero dar una pequeña entrada, entrada a esto. Y se le considera el padre, él era precisamente, bueno, era vegetariano,
era astrólogo y alquimista. Entonces tenía realmente un potencial, un conocimiento muy profundo, no solamente que él recabó mucha información de otras culturas antiguas como la egipcia y demás, pero su padre también era médico y su abuelo también era médico. Entonces esto es muy importante, muy interesante. Y bueno, muchos conocen, a lo mejor ustedes no conocen el juramento hipocrático, pero hay varias versiones y hay unas versiones muy fuertes, muy fuertes. Y lo que hoy conocemos, se conoce en el ámbito médico, es algo más light, en realidad, pero este juramento de Hipócrates, hay tres versiones, ¿sí? Dice, en el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento que son acreedores. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán los primeros de mis preocupaciones. Fíjense bien, la salud y la vida del enfermo. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré en todas las medidas de miedo, el honor y la noble tradición de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana desde su concepción. Aún bajo amenaza, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Hago esas promesas solemnes libremente por mi honor. Pero hay otro que es el más moderno, este es más moderno, mantener en toda la medida de mis medios el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo venga a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, de partido y clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana desde su concepción. Este es prácticamente el mismo que acabamos de leer, ¿sí? Pero existe este juramento que es muy fuerte y que tiene una mezcla de mitología. Juro por Apolo. Apolo es el sol, el dador de vida. Médico por Asclepes, que vamos a ver quién es, y por Higia, ¿sí? Está un poco borroso, pero Higia es la diosa de la medicina, ¿sí? Griega. Y por todos los dioses del Olimpo, y tengo como testigo cumplir este juramento según mi capacidad y mi conciencia. Tendré al que me esfuerzo entre este arte como la misma estimación que a mis padres. Compartiré, dice, el bien con él bueno, aquí no se le entiende, ayudaré con mis bienes y consideraré a los hijos como la fuerza de mis hermanos y deseo de aprender este arte médico, se lo enseñaré sin exigirle nada en pago a mis hijos, a los hijos ¿de qué? De mis maestros y a los que se obligaran con el juramento que sustituye la ley de medicina y que nadie más les enseñará preceptos, las lecciones y prácticas. Aplicaré mis tratamientos para el beneficio de los enfermos según mi capacidad y buen juicio y me abstendré de hacerles desafío e injusticia a nadie aunque me lo pidieran. Daré un veneno a, no dar, daré un veneno a mí, no, un veneno ni a mí, ni a nadie le exigiré que lo tome de tal modo que nunca propiciaré, porque de tal modo es que nunca proper, propercanaré a mujer alguna en parto abortivo.
Viviré y ejerceré el tiempo del arte en pureza y santidad. No practicaré la cirugía con los que sufren de cálculos. Estaré bien y dejaré operación a las que se dediquen a ella. Siempre que contrae en una casa, lo haré parte, que dice, lo haré parte bien del enfermo. Me abstendré de toda mala acción e injusticia y en particular de tener relaciones eróticas con mujeres o con hombres, ya que sean libres o esclavos. Esto es fuerte, esto es fuerte, pero eso lo hago como un ejemplo, ¿no? Vamos a Ischia, la diosa, de aquí viene la palabra higiene. La palabra higiene viene de la diosa Ischia, de ahí viene la palabra higiene, ¿sí? Es la guardiana de la buena salud y la higiene es el poder de prevenir y curar enfermedades. Esta era la diosa que debemos de venerar más, la diosa Higia o Higia, del griego antiguo, que es precisamente la diosa de la higiene, que es la prevención. Nos ayuda a prevenir las enfermedades. Esa es la higiene, ¿sí? Es impactante, ahora que estuve en Europa, ver que el rey Carlos XV solo se bañó 3 veces, solo se bañó 3 veces en su vida, 3 veces nada más. En Europa, ¿por qué no se bañan? Descubrí el misterio, ¿por qué no se bañan en Francia, por ejemplo? Porque las aguas del río Sena, por ahí llegaban todas las pestes por las aguas, ya sea tomada o se bañaban, entonces le ganaron una fobia al agua y por eso los europeos, digo, los franceses usan el perfume para disfrazar y todavía los metros, usted se sube a los metros franceses no, si usted se queja aquí de México, en Francia está, pero pesados, se andan aplicando en los pies, la gente tiene las costumbres de no bañarse seguido y si hay agua. Hoy agua, antes el agua se la usaba en el río Sena, es un río muy ancho, casi, no, bueno, como los que hay cerca de Veracruz, anchísimo, muy largo, a veces de ancho casi 1 kilómetro, a veces o más, bueno, algunos. Eh, entonces resulta que el agua en el siglo XVI, en las pestes que hubo en Europa, se infectaban, las pestes llegaban por el agua que tomaban y el agua que se bañaban. Todo iba al río y de ahí tomaban las aguas o los pozos que hacían y entonces se enfermaban y preferían no bañarse. La gente, los reyes de España, hay historias increíbles, ¿no? No se bañaba, imagínense en la cabeza de piojos, los escondían con unos atuendos que hacían para esconder los piojos que vivían, se habitaban en la cabeza de las mujeres más elegantes de la realeza, como ve, cosas increíbles. Entonces, esta parte es muy importante entenderla. La higiene es la base fundamental para prevenir, ¿sí? Prevenir es muy importante. Entonces, de ahí viene esta palabra. Bueno, es bien esta palabra. Aquí también otra palabra poco conocida también. ¿Quién era? ¿Cómo curaba Asclepio? ¿Quién era Asclepio? ¿Sí? Asclepio precisamente se le llamaba Asclepio el dios de la curación, que era el equivalente al romano del dios griego Asclepio. La serpiente enrollada alrededor de un bastón se convirtió en un símbolo precisamente de la medicina romana. Se puede ver en muchos edificios y monumentos antiguos, se puede ver. Esto es muy importante. Asclepio utilizaba una variedad de métodos para curar a sus pacientes, incluyendo hierbas medicinales, técnicas quirúrgicas y la intervención directa de los dioses. Los pacientes acudían a sus templos en busca de curación y a menudo se les daba una poción de hierbas para beber antes de dormir. Se creía que Alepcio visitaba a los pacientes en el sueño y les revelaba la cura para su enfermedad. Esto es muy interesante.
conocer esta parte porque esto nos va a llevar a entender el porqué un poco de la historia de las cosas, cómo suceden. ¿Usted sabía realmente de dónde venía la palabra higiene? Esto es muy importante y ese es el símbolo de la medicina romana, ¿sí? Era de una serpiente, no de dos. Y todavía, de hecho, la Organización Mundial de la Salud creo que todavía maneja una serpiente, no dos. Y bueno, hablamos, esto es un planteamiento que yo hago muy fuerte, pero en verdad ha llegado ese momento, ¿no? En esta era la cosa que cada uno se haga responsable de su salud y se convierta en su propio médico. Esto es un planteamiento que yo me he podido dar cuenta de porque uno de los postulados del área del acuario es que llegará el día en que los niños conozcan la astrología desde las primeras niveles escolares van a estudiar la astrología para cuando lleguen a la primaria sepan distinguir y conocer su cuerpo y conocer sus cualidades y su potencialidad, así como su nivel de salud y puedan cuidarse. Llegará ese día, quizás no lo veamos, pero debemos de empezarlo ya, que eso es lo más importante. Hay que empezarlo ya, ¿sí? Hay que empezarlo. Alguien me está dibujando ahí, les voy a pedir que no lo haga, que alguien por ahí está moviendo. Bueno, entonces continuamos. Alguien hizo esa flecha, ¿sí? Bueno, la astrología médica, y nos hablamos de esta astrología. La astrología médica estudia precisamente cuáles son los órganos que se encuentran y cuáles son los sistemas de nuestros órganos que están ahí, ¿sí? Que están ahí, que son afectados por esas fuerzas cósmicas y por los cambios, e incluso de estaciones del año. Vamos a ver. La astrología médica nos da la información sobre la parte vital que nos brinda sobre las estructuras energéticas de cada quien. Por las posiciones de los planetas y estrellas, en el momento que nacemos podemos obtener información sobre el desarrollo de los órganos, las enfermedades hepáticas del árbol genealógico, los hábitos, problemas de circulación, alergias, problemas de menstruación, flora intestinal, cándida, cándida, sistema inmunológico, fertilidad, hueso, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, recuerdo, hace poco atendí de una persona que traía problemas digestivos muy fuertes y digo, es que tu problema es tu problema está en la flora intestinal, no tienes poca flora intestinal, tienes que consumir ciertos bacilos para que puedas tener eso, ¿no? Bueno, tenemos que la carta natal es un esquema que nos permite cada órgano. Cada planeta y cada signo tiene que ver con un órgano, ¿sí? Tiene que ver con un órgano, por ejemplo, el Sol tiene que ver con el corazón, pero está en Tauro y tiene que ver con la garganta, ¿sí? Con la garganta. Mercurio con las vías respiratorias, pero está en la cabeza y tiene que ver con el sistema nervioso, con las neuronas de la cabeza, tiene que ver Mercurio, el sistema nervioso, que puede haber problemas en su cara también riesgo de precisamente tener una falta de movilidad en su cara, ¿no? Venus tiene que ver con los riñones, ¿sí? Cuando está en Géminis tiene que ver con los dos riñones, el izquierdo y el derecho. Aquí este es un problema. Cuando alguien tiene planetas en la casa 12, que es la casa de hospitalización, aquí tenemos esta persona que tiene problemas de riñones, el riñón cuando se afecta, es un riñón, son órganos dobles. Los órganos dobles, de acuerdo a la acupuntura, están conectados con los mismos meridianos de energía. Entonces, se enferma el riñón y se enferman los pulmones, porque tiene que trabajar más los pulmones cuando se enferma el riñón. ¿Sí? La función de excretar de las impurezas tiene que hacerlo a través de las vías respiratorias. Y entonces el pulmón trabaja más. ¿Sí? Y el Venus tiene que ver también con tumores.
tumores, el Venus representa el planeta que genera bueno, los lunares, las verrugas y los tumores los hace Venus, los desarrolla Venus. Y cuando alguien tiene Venus, aquí por ejemplo en casa 12 en la casa de hospital de complicaciones de órganos, aquí se ve que puede, esta persona, si fumara, esta persona va a tener tumores en los pulmones, en los dos, pero más todavía en el lado derecho, porque las casas tienen que ver también con un lado del cuerpo, ¿sí? Aquí en este caso ahí, y tiene aquí este planeta Marte que representa precisamente la sangre, nuestro hierro, nuestro cuerpo. Esta persona no procesa en el hierro y además está en una oposición con Saturno. El segundo representa el cuerpo. El cuerpo está, si usted tiene a Saturno en una carta de la salud, la 6, la 8, la 12 o la uno, tienen pues a tener problemas con su cuerpo, con sus huesos. Y cuando está en oposición con Venus, tiene no concreta y tiene problema del sistema inmunológico. Todas las personas que tienen ahí en Marte, hay problemas del sistema inmunológico, no fijan bien el hierro y eso le puede traer problemas muy serios. Entonces es muy importante que lo vayamos entendiendo. Continuando, pues podemos estudiar nuestra carta natal desde el vientre materno y poder saber, solo de la casa 2 es esta parte de aquí, cuando trae traumas natales. Lo personal hice una investigación más de 2000 gente, pues, tuve la terapia de comprobar y regresar al vientre y descubrir sus cosas que tenían desde el vientre materno. Es más, lo que sucede en el vientre materno es más importante que sucede los 70 años posteriores a la vida. Así tan importante es la salud en el vientre materno y podemos saber si pasó algo, en qué mes de embarazo de mamá pasó y qué tipo de situaciones vivió mamá. Esto nos ayuda con precisión. Mire, hay un error de una semana aproximadamente nada más, porque yo lo comprobé haciendo las terapias, llevándole a las personas a recordar el vientre materno, lo que pasó semana por semana, y pude ver que este método astrológico nos permite saber los traumas prenatales. Uno de los problemas que el ser humano hoy en día desconoce que tiene, mucha gente está enferma y el 70% de la agenda de la humanidad está enferma y no lo sabe, tiene traumas prenatales. Solo el 30% está sana y ya se está enfermando porque creen que está mal, porque ante los 70 o 60% que están mal, ellos creen que son los que están mal, son los que están bien. O sea, las cosas están así, las cosas están gobernadas en este planeta por la mayoría de las partes, personas están enfermas y una enfermedad fuerte que incluso puede llegar a tener tendencias suicidas, tendencias asesinas, individuales y colectivas. Mucha gente que ha sido soldado, ha estado en guerras, tienen ese instinto asesino y se les acomoda perfectamente y se les justifica perfectamente bien porque luchan por la patria, ¿no? Inclusive, bueno, tengo, que va a ser el segundo libro, que se llama Los traumas prenatales desde los secretos de los famosos desde el vientre materno. Y ahí precisamente uno de los descubrimientos que dice que Leonardo da Vinci tiene conductas asesinas y él hizo más tecnología relacionada con la guerra que aportes que hizo en la medicina y en el arte. Hizo más de 800 máquinas de guerra y guerras de guerra eran tremendas, ¿sí? De descuartizar a la persona. Hay una máquina que me tocó ver en el Museo de Guerra, de guerra y una máquina con 10 bolas colgadas de cadenas en bolas de metal, donde la caminaba esa máquina y les volaba la cabeza a 10 al mismo tiempo, a 10 personas, a 10 guerreros. Es increíble y hay una máquina para descuartizar y en fin, esto es un tema solamente nada más y lo vamos a ver en el área de la salud porque vamos a estudiar este espacio donde está el vientre materno. Así de que es muy importante.
muy importante. Ah, perdón. Ya casi vamos a terminar para entrar a la parte del diálogo. Entonces, y poder hacer algunas aplicaciones si así lo desean. Bueno, entonces la cosmobiología o cromomedicina es una ciencia que estudia la relación de las enfermedades y molestias del ser humano con las posiciones de los trastos en el cielo. Esto es muy importante comprenderlo, ¿sí? Y inclusive hoy en día hay eh, es- hay unas corrientes modernas, ¿no? Que es la cromomedicina, ¿sí? Cromomedicina y la farmacocinética. ¿Sabe cuál es usted la farmacocinética? Esa se encarga de cuidar los medicamentos que se le son dados al paciente, ver el efecto que están produciendo y eliminar el restante de ese medicamento, cosa que ya se ha olvidado hoy en día. Ay, ya se ha olvidado un poco esa parte. Son ciencias nuevas que están ahí, la cronomedicina, entonces podemos ubicar en un tiempo real una enfermedad, hasta 5 años antes podemos prevenirla, como ven. Y esto es importante, puede servirle. Esto es muy importante. Bueno, entonces, como continuando, ya faltan algunas pocas láminas. La cromomedicina trabaja y tenemos un horario donde se enferman los órganos, donde se bloquean, ¿sí? Se bloquean el vaso, el corazón. También es un horario donde se le debemos de tomar ciertos medicamentos para activarlos, ¿sí? Se colapsan, los horarios donde se colapsan, ¿sí? Se colapsan los órganos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, lo descubrió la cronomedicina y las 4 estaciones del año, que realmente, 4 estaciones del año, que son muy importantes, saber por qué la gente se muere más en invierno. ¿Sabe usted? Falta más oxígeno. Hay menos oxígeno en la tierra. Hay menos oxígeno. Las hojas, no hay hojas y hay menos oxígeno. Y las hojas que se caen generan carbono, si no sabían, generan carbono. Cuando hay mucha hoja caída, generan el carbono. Entonces, aquí tenemos muy importante eso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, bueno, en esta rueda del ciclo de las enfermedades, de los horarios, de las horas, el amanecer siempre a las 6 de la mañana el intestino es el que trabaja, es cuando hay necesidad de ir al baño, ¿sí? Los pulmones están más fuertes, bueno, se colapsan a las 4, pero a las 5 es cuando suben los montañistas, a las 5 de la mañana, las montañas muy altas las suben, empiezan a subir a las 5 de la mañana, después del ciclo de las 4 de los pulmones, aunque estén más fuertes, y así cada uno de los órganos, ¿no? El delgado a las 2 de la tarde, el corazón al mediodía, en el cenit, cuando el sol está en la parte alta, es cuando puede haber más problemas del corazón. En fin, esto lo podemos ver en el proceso natural, en las estaciones, se llaman los ciclos citadinos, y cómo afectan también la falta de luz en el invierno, genera problemas. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de falta de la luz. Hay una enfermedad que la gente se deprime mucho en invierno porque falta luz para la pituitaria, la glándula pituitaria, y no genera cierta hormona y produce efectos hacia lo que viene siendo la, la, este, la falta de sueño y trae trastornos muy fuertes. Y el estimularla con luz demasiado, como las personas que trabajan de noche, hoy en día la humanidad tiende a usar
4 horas extras de lo que normalmente se acostumbraba en la antigüedad, antes de que llegara la electricidad. Dice Gandhi que, decía Gandhi que el último alimento debe ser tomado antes de que se oculte el sol. El último alimento del día debe ser tomado antes de que se oculte el sol. Pero la mayoría de los seres humanos, y más los mexicanos, estamos cenando a las 11, 12 de la noche. ¿Sí? O van a los puestos de tacos a esa hora, es la hora que más se les antoja cenar. Y a las 2 de la mañana el hígado empieza a colapsar, hasta que llega un momento que no aguanta, ¿no? Hay personas que tienen un hígado de bebé, así les digo yo, porque no pueden comer nada que los demás comen. Hay gente que puede comer piedras y aparentemente no le pasa nada porque tiene órganos muy fuertes, pero tarde o temprano se cansan esos órganos y se rebelan. Así de que es muy importante esto. Mm. Y bueno, eh, continuando con esto, entonces la astrología médica nos permite llegar, ¿sí? Encontrar los problemas desde su origen para intentar aliviar y buscar las terapias especializadas correctas para cada uno, porque ninguno se cura igual. Hay que estudiar aquí si usted se va a curar con piedras, con pétalos de flor, con homeopatía, con acupuntura, con microdosis, con alopatía. No todos los signos y las personas se curan, tienen condiciones para curarse con un método determinado. Por ejemplo, los signos de fuego se curan con alopatía porque ocupan reacciones fuertes químicas y la medicina alópata está hecha y elaborada para provocar reacciones rápidas, inmediatas, desde luego con efectos secundarios. Pero si un organismo es muy fuerte no le afecta, pero si es débil, le acomoda, le arregla una enfermedad, pero le desacomoda otro órgano. Y los de aire tienen que utilizar más el sistema, por ejemplo, de acupuntura. Los de fuego son alopatía, los de aire, los de tierra, naturismo, porque tienen problemas siempre del estómago, de los intestinos. Tienen que consumir cosas más naturales, más crudas, y tés y cosas de esas. Los signos de tierra. Los signos de agua ocupan, se alivian con terapia emocional. Tiene que ver con algo, o con baños de hidromasajes, con hidroterapia y con otras técnicas, también con la comida, con ciertos minerales también, pero muchos se alivian es liberando su parte emocional. Con terapia, ocupan la psicoterapia más los signos de agua. Bueno, ya casi terminamos en esta parte. Astrología médica. Pues esta nos permite ayudar a encontrar esos problemas, ¿no? Desde su origen, en cada órgano está gobernado por un signo, esto es muy importante. Un signo, un planeta, una estrella, porque más allá de las zodiaco hay estrellas fijas también, y algunas de ellas son muy fuertes, pueden ocasionar ceguera. Las enfermedades extremas que vemos en los seres humanos se sacan conociendo la posición de las estrellas fijas en nuestra carta natal. Es un estudio especializado que se hace en el proceso y que vamos a ver, lo vamos a ver algunos ejemplos de si usted tiene alguno de esos, de estas estrellas que está haciendo conjunción con un planeta que puede generar cosas muy, enfermedades muy extremas, muy fuertes. Bueno, continuamos aquí. Cada uno de nuestros sistemas de nuestro organismo están gobernados un planeta, por un planeta en particular. Por ejemplo, le doy el ejemplo del sistema óseo, está gobernado por Saturno y por Capricornio. Si usted tiene ese planeta en una casa de la salud, va a tener problemas. ¿Con qué parte? Hay que saber con qué huesos. Con los huesos de los pies, de las rodillas, con los huesos de la cadera, con los huesos de las manos, con los huesos de la columna, con los huesos viene siendo de las costillas, de los hombros, del cuello, con los huesos de la cabeza, con cuáles huesos. Entonces la astrología nos da una precisión, nos determina con qué tipo de hueso.
va a tener usted problemas. Y por ejemplo, usted tiene Saturno en Capricornio, va a tener problemas, y en la casa 6 va a tener problemas con la rodilla derecha, ¿sí? Y con el menisco en particular, eso. Pero si usted tiene a Marte ahí, con Saturno, pero aparte va a tener problemas con los ligamentos que unen, que mantienen unida la rodilla. O sea, el Marte tiene que ver con todo el aparato muscular. Esto es muy importante que lo entiendan, pero lo vamos a estudiar a fondo, esto, pero aplicando su carta natal. No va a ser teoría, vamos a hacer aplicaciones de ir descubriendo, por ejemplo, trabajar sobre un órgano y ver todos los nutrientes que hay que consumir, no medicamentos. O sea, los medicamentos son algunos test, pero sobre todo alimentos que debe de consumir. Por ejemplo, usted sabía que uno de las frutas que más fortalece el corazón es el mango, pero si se come más de 2 mangos se engorda. Pues hay que saber comer también cantidades. El mango fortalece el corazón. Contiene sustancias que ayudan mucho a fortalecer el corazón. La próstata, el jitomate o tomate que le dicen en algún lado. Y así vamos a estudiar en su carta natal, ¿sí? En este diplomado que vamos a tener en marzo, y descubrir qué órganos tienen mal, qué órganos tiene sensibles. Yo les llamo sensibles, factibles a enfermarse, y los puede fortalecer haciendo algunas prácticas, ejercicios, algunas técnicas, y puede, una vez, dice, el primer paso, dice bien, es, el primer paso es un buen diagnóstico. Si usted cualquier médico, si es un buen diagnóstico, va a sanar cualquier enfermedad. Pero el diagnóstico que hay que hacerlo antes de enfermarnos, no cuando ya estamos enfermos. Ese es el gran error que hemos cometido los seres humanos. Somos muy cómodos. Nos esperamos ya hasta que estamos enfermos para ir con el doctor y entonces nos saca nuestro diagnóstico en función de estudios que mandan a hacer o de un chequeo general. Los chinos con verle la lengua saben que trae qué problemas. Con tocarle el pulso, los chinos saben, saben qué tipo de problema trae. Hay el meridiano del corazón, de los pulmones y del hígado meridiano, se tocan así como el pulso que se hace normalmente en los hospitales, también hay un pulso del, del hígado y un pulso de los riñones y de los pulmones. Se puede ver cómo están tocando el pulso de la persona. Y esto, bueno, esto y muchas cosas más vamos a poder verlo. Esta es una idea para que ustedes se puedan dar cuenta que es un tema de profundidad y hay que hacerlo. Hablamos también de los mayas, el ciclo de los 52 días. Usted sabe que 52 días antes de su cumpleaños puede morir, 52 días antes. ¿Sabía? ¿Sabe por qué? El ciclo de Saturno, se le llama el ciclo de Saturno, el periodo crítico antes de su cumpleaños. Mucha gente se enferma siempre antes de su cumpleaños, pero mucha gente se enferma y se va antes de su cumpleaños, como los casos que vimos ahorita, ¿sí? Como los casos que vimos ahorita. Entonces, ese ciclo de 52 años, se convierte en 52 días en un ciclo de 52 días en el año, desde que usted nació, usted va a sacar los siguientes 52 días de su fecha de nacimiento. Los siguientes 52 días es el ciclo del sol, ¿sí? El ciclo del sol, y en ese periodo usted puede realizar todo lo que realice, le va a ir muy bien. Eso poca gente lo sabe. Y tiene un alto nivel de vitalidad usted en esas fechas, ¿sí? Y nuestra fecha normalmente tiene mucha vitalidad. Luego viene el ciclo siguiente, 52 días, así con el orden de la semana. Viene la luna, un periodo donde de mucha imaginación, de flojera, de que no fluye su cuerpo. Luego viene Mercurio, de mucha actividad intelectual. Y luego viene Júpiter de logros, de concretar logros de organización y mejorar en aspectos, pero también tiene que ver con un órgano. Los primeros 52 días tienen que ver con el corazón, los siguientes tienen que ver con el aparato digestivo.
El tercero tiene que ver con la vesícula biliar, el Marte, y con el Mercurio tiene que ver con los intestinos, el sistema nervioso. Luego Júpiter, el hígado. Entonces usted tiene 52 días también donde puede fortalecer estos órganos también. Y ese es otro sistema de medida que nos aportaron los mayas y se aplica incluso en las empresas también. Eso luego voy a dar una conferencia gratuita para ustedes. Les voy a dar sobre estos ciclos de 52 llamados CAP. CAP le llama de 52 años. Para los mayas, ellos decían que 52 años era el ciclo normal de vida. 52 años para los mayas. En fin, pero eso lleva tiempo. Las plantas medicinales, los astros, cada planta está relacionada con un astro y si queremos fortalecer un astro, un órgano, hay que saber qué planta está gobernada con, con qué signo, con qué órgano. Y usted puede tomar un té de esa planta y puede corregir fallas de sus órganos, como ven. Le vamos a compartir un diccionario, una enciclopedia de esta vinculación, ¿sí? Sabía, por ejemplo, las flores, el pétalo de flor. Solo que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con las flores, consumir pétalos de flores porque las fumigan a las flores. Tiene que cultivarlas usted como muchas verduras. Algunas tiene que cultivarlas, pero muchas de las flores les rocían químicos para o conservarlas o darles vitaminas o protegerlas de algunos, de algunas, como se puede decir, plagas, ¿no? Pero usted sabía, por ejemplo, que el clavel está hecho para los enfermos, para que se vitalicen muy rápido. Un enfermo, incluso teniendo claveles cerca de un enfermo, el clavel ayuda a que se recupere más rápido. ¿Ya ve usted eso? Entonces, el girasol, las semillas de girasol son muy buenas para fortalecer el corazón. Comer semillas de girasol para aquellos que tienen debilidad en los órganos. ¿Cómo vamos a saber? Vamos a hacer el estudio de cada quien en este diplomado que vamos a tener en marzo, ¿sí? Pues alguien me preguntaba, ¿y qué va a haber? Yo por eso les puse ahí en el grupo, no, no están obligados a tomarlo, no están obligados nadie, pero alguien me preguntó, ¿y va a haber? Sí, va a haber esto. No está, se sienta obligado en ese sentido, pero es una oportunidad porque nomás solamente lo voy a decir una sola vez. Este curso solamente diplomado, una sola vez lo voy a dar, y no porque no quiera dar después, porque Mm, estuve en Europa y me motivé a poder compartir información, a poder evitar pues, enfermedades, poder ir lo importante por ya, vinculación del carbono 20, tenemos 12, ellos tienen 20 partes del cuerpo. Y una carta natal, en verdad, una carta natal tiene 360 partes del cuerpo. Se pueden estudiar 360 partes del cuerpo, como ven. Así es de que en una carta natal podemos ver eso. Aquí vemos un detalle importante, el Saturno en Cáncer, que está en detrimento. Este representa el cuerpo y él tenía problemas con esa parte de su cuerpo y él practicaba hasta 2 veces yoga, asanas, ¿sí? Para cargarse de energía, ¿no? Y él supo neutralizar eso y corre el ciclo de la muerte llega precisamente cerca de aquí, ¿sí? Con los 46 años y ya hacía casi conjunción con su Saturno. Así es de que sus ciclos podemos saber muchas veces eso, ¿sí? Sí, cómo colapsó y se habla de que su problema era uno, pero murió de otro problema, ¿no? De un paro cardíaco provocado por un problema del páncreas, ¿sí? El páncreas, de un problema, aquí se ve el final de la vida, se ve Aries, Marte, en el
Marte en Leo, que es el corazón. Entonces marca, pues, la última enfermedad de su vida fue un paro cardíaco. Eso es lo que marca de acuerdo a la información que existe de él, médica. Así de que bueno, y esta es la fecha en que murió. Así estaban los astros y coinciden con muchos puntos de su carta natal. Su Júpiter, perdón, su Júpiter ya es la última lámina. Aquí está, su Júpiter estaba igual que cuando él nació, su Júpiter en Piscis. Y tenía cosas muy interesantes, que bueno, esto lleva más tiempo de estudiarlo ya, por el tiempo ya no quiero entretenerlos más, pero se puede estudiar la muerte de una persona, cuando se muere y cómo se colapsa. Por ejemplo, le estudié la muerte de Colosio, hice un estudio profundo sobre eso y y bueno, es interesante algunos aspectos que había en su momento de morir. Entonces, cuando alguien tiene su Saturno, el Saturno ahí representa el cuerpo. Aquí podemos ver, esto representa el cuerpo, entonces cuando él murió estaba en la casa 12 y su hígado, aparato digestivo, su aparato digestivo, ¿sí? Y un bloqueo Saturno ahí, Saturno en oposición con Marte, y dice bien, en caso en oposición con Marte, bueno, muy cercana a una posición que se da y es Marte en Leo en la casa 6 estaba cuando él falleció en la casa de la salud, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante y bueno, finalmente, ¿qué les puedo decir? Realmente, resumiendo esta parte, entonces el ser humano realmente está constituido por energía y como esa energía es movida por las fuerzas planetarias. Y bueno, la cronobiología nos enseña eso, esa parte, ¿no? ¿Sí? De encontrar ese reloj cósmico que traemos todos los seres humanos. Y el cronoma, el cronoma es precisamente nuestra parte genética cósmica, ¿no? ¿Sí? Y es la estructura del tiempo que traemos ahí. Y bueno, la salud es muy importante. Hipócrates nos deja muchas bases astrológicas al respecto. Y bueno, la carta natal nos revela todo esto realmente. La cronomedicina, ¿sí? Es precisamente hoy en día estudiada en las escuelas de medicina. Hay unas propuestas de la UNAM en México y algunas cosas que le he compartido, algunos materiales, investigaciones, muchas hay sobre esto, pero lo más importante es utilizar nuestra carta natal para descubrir cuáles los órganos que nos afectan, que están más sensibles. Y bueno, la cronomedicina, que es muy importante, la farmacocinética, que se ha dejado de aplicar, porque la responsabilidad de un médico es aplicar un medicamento y saber sus consecuencias que trae y dar seguimiento y eliminar los excesos del medicamento que queda después de sanar un órgano. Eso ya se olvidó. Bueno, algunos médicos sí lo hacen, ¿sí? Son responsables de esa parte. Y bueno, la astrología médica es una herramienta fabulosa, ¿no? Algunos ejemplos, no he pronuncié mucho, pero en realidad esto es lo que podemos darles una idea aquí, algunos libros que se pueden de apoyar para estudiar esta parte de la astrología, la cronomedicina, la cronobiología, en fin, la parte holística, la medicina y la física cuántica que habla de esta parte del cuerpo, ¿no? Así es de que, bueno, mm, realmente, pues agradecerles su presencia